3, 2, 1. Bienvenidos a Vecinas Atemporales. Así es, estamos de vuelta hoy y vamos a estar hablando sobre un tema muy bonito que, pues bueno, hemos creo que avanzado muchísimo en él, hemos profundizado en él bastante desde empezar el podcast, así que ojalá les guste pues lo que tenemos hoy que ofrecerles. Hoy vamos a estar hablando sobre los límites, cómo los límites pueden traducirse a un amor puro, un amor verdadero y conexiones humanas más profundas. Creemos que es un tema muy, muy importante. De hecho, es curioso porque este tema lo propusimos yo te había comentado como de hablarlo hace como 2 meses. Y ha sido un tema que se ha presentado en nuestras vidas una y otra vez. Estás escuchando Vecinas Atemporales. Un lugar seguro donde puedes pensar y conversar. Bienvenidos al episodio de hoy. Y algo que me pareció muy importante resaltar es que, y que de hecho Abby me lo dijo, fue cuando yo le presenté como lo que yo pensaba, como cierta estructura que yo tengo para entender qué son los límites. Lo que Abby me dijo es como, esa puede ser mi estructura y lo que a mí me está sirviendo, y ciertamente pues lo que yo pues planeo ofrecer en este momento personalmente es una manera en que yo he entendido cómo pueden funcionar los límites, y con base en eso pues bueno, presentarles a ustedes esa estructura que no necesariamente es una estructura súper teórica que así es y estos son los pasos, sino que es una manera como más, ¿verdad? Que yo lo he entendido así con todo lo que he aprendido. En primer lugar, antes de abarcar el tema como, ¿verdad? Más como qué es un límite o whatever, lo que sea, primero es como con antelación qué es lo que esperamos nosotros realmente de lo que pasa en la vida, ¿no? Y la vida en general, como todos hemos podido, asumo, a observar, es que es muy cambiante, es muy fuerte a veces se nos presentan, o la mayoría del tiempo se nos presentan cosas que no son necesariamente como nosotros las planeamos, y por tanto, y como hemos dicho en otros podcasts, hay que ser flexibles ante la vida, ¿no? O sea, hay que ser flexibles ante que las situaciones pueden cambiar, y lo mejor para nuestra salud emocional, lo mejor para nuestra salud psíquica, siempre es estar dispuesto a afrontar y adaptarse al cambio. Y con eso, entender que el mundo externo, al final de cuentas, no depende, o sea, no podemos hacer nada con respecto a él. Lo único con lo que podemos hacer con respecto es directamente con nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, que estamos dispuestos a recibir de él y cómo lo recibimos. Yo sí considero que podemos afectar físicamente nuestro mundo, porque con esto que vamos a estar hablando de los límites, y qué bien que esta separación de ideas se esté dando desde el inicio, yo creo que decidir conscientemente qué es lo que voy a permitir en mi vida me va a mí va a desencadenar una serie de eventos, porque todo empieza como con esa demarcación mental de qué es y qué no es lo que yo voy a dejar pasar, y por ende eso va a afectar pues a las cosas que se desencadenen. Si yo fuera fluyendo por la vida simplemente aceptando todo lo que venga hacia mí, quizás estaría en lugares o pasaría por interacciones, o simplemente me estarían sucediendo cosas que no están en alineación con eso que yo quiero. Y yo he logrado entender que si yo logro alinearme desde el pensamiento primeramente con eso que yo quiero llegar a ser, o con eso que verdaderamente se siente para mí y como la verdad en este momento, pues eso es lo que se va a desenvolver normalmente. Claro, la vida a veces nos tira por ciertos caminos que no son los esperados, pero creo que sí es muy importante pues dar ese punto también, que este tema nos va a dar paso a que podamos darle forma a nuestra vida. Qué interesante eso que estás proponiendo. Como yo te lo estoy entendiendo, es como que indeed hay una manera como de que el mundo exterior cambie, o sea, las situaciones de la vida cambien con respecto a la manera en que yo me manifiesto y fluyo en el mundo. Eso es lo que sí quería entender. Y sí, pues tienes razón, si creemos como que la vida, todos somos todo, ¿verdad? Y como que podemos fluir y alterar nuestro ambiente, no únicamente desde nuestro interior, sino que se manifiesta en el exterior, pues sí, en ese caso tendría razón. Lo que pienso tal vez, y por lo que yo lo propuse diferente al inicio, es porque a diferencia de estas manifestaciones que vos decís,
si bien pueden venir porque nosotros lo deseamos, no es algo como que nosotros podamos manipular muy directamente, a diferencia de lo que tenemos como en nuestro interior. Claro. ¿No? Como la manera en que recibimos las cosas, porque no es aceptar todas las cosas, es entender que las cosas van a venir sí o sí, y cómo las recepcionamos es la manera en que se van a integrar a nosotros. Y justo ya después vamos con eso del límite de cuando hay como que cerrarle la puerta a algunas situaciones. Claro, ok, entonces con esto básicamente, como acabas de decir, creo que es un balance entre qué es lo que yo voy a dejar pasar de primera entrada. Por ejemplo, si vos me decís de alguna salida que yo solo no resueno con, pues decirte que no de primera entrada, y en cambio, digamos, si yo ya aceptara la salida, entonces entender mentalmente cómo puedo yo decidir fluir con eso desde pues lo que yo quiera, ¿verdad? Creo que es muy interesante ver cómo podemos, cómo se manifiesta este tema en un nivel de plano físico, porque pues es muy físico decir que no o que sí a ciertas cosas, a un nivel como vos decís, a veces la vida nos trae cosas, eventos o emociones que no sabemos cómo manejar, no son cosas que tenemos como bajo control, y que también es importante procesar. Pues sí, con eso dicho, ¿no? Lo que separamos, creo que es importante, ¿verdad? De lo que viene del mundo exterior y lo que viene del mundo interior. Creo que me gustaría dar paso como al segundo punto, que es como por qué aceptamos o rechazamos diferentes situaciones, diferentes propuestas, oportunidades, etcétera, 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 con respecto y qué tanto tomamos en cuenta el amor propio, ¿no? Nuestro propio autoconcepto, nuestra propia definición de nosotros mismos, que es autoconcepto, y el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Creo yo, y esto es una metáfora que me ha servido mucho, que el amor propio lo entiendo como una construcción hacia un hogar donde yo me sienta refugiado en mí mismo. Pasa muchas veces que, ¿verdad? Dependemos de personas, no necesariamente como por cuestiones de libertad, ¿verdad? Como muy reales, como dependo económicamente de esta persona y tengo hijos y no puedo salir. No es ese tipo de libertades, sino como libertades más psíquicas, ¿no? Como depende emocionalmente para yo sentirme seguro, para yo sentirme feliz, dependo de esta persona. Y si estoy dependiendo de otra persona, o sea, del mundo exterior, puede ser, y habría que pensar, ¿por qué no puedo depender de mí mismo para satisfacer ese tipo de necesidades psíquicas que son tan importantes, como sentirme seguro, sentirme feliz, sentirme amado, sentirme valioso? ¿Hasta qué punto yo necesito que otras personas me la satisfazcan? Sí, creo que esto es como en un sentido de que es muy importante pues encontrar esos lugares seguros mentalmente para ser esa casa andante y no tener que, como vos decís, o sea, depender de una persona, porque al fin y al cabo depender de una persona ni siquiera es depender de la persona, es de la idea de qué transmite esa persona en mi vida. Y creo que aquí podemos darle paso como a cuestionar el por qué es que yo necesito, o por qué es que yo considero que esa persona puede ser ese espacio, porque es que yo considero que eso exterior es lo que me va a aportar esa emoción. ¿Sabes? Aparte de considerar, creo que es importante la palabra necesito. ¿Sabes? O sea, ¿por qué necesito que esta persona sea, o sea, de verdad, sea lo que sea una relación, sea un amigo, sea un familiar? ¿Por qué necesito que esta persona me retroalimente ciertas cosas? Cuando somos bebés, obviamente necesitamos retroalimentación de seguridad, de calor, de comida, de cualquier otra cosa de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Pero una vez que somos personas que ya hemos crecido, muchas veces cuesta mucho soltar ese costumbre o ese lazo que tenemos acostumbrado de necesitar a otra persona para sentir este montón de cosas. Parte de crecer, parte de madurar es entender que ya uno puede a sí mismo, ¿verdad? Como alimentarse esas cosas. Y si lo pensás más a futuro, si vos tenés un niñez, si vos tenés alguien a tu cargo, tu responsabilidad, ¿cómo vas a cuidar de esa persona que necesita tu calor, tu cariño, etcétera, si vos mismo no te lo puedes dar a vos mismo? ¿No? Entonces es como ver eso, tu pasado fue ese, tu presente es este, y para tu futuro, independientemente de que tengas niños o no, necesitamos poder no necesitar de otras personas para recibir cuestiones tan necesarias para nuestra paz. Claro. Esto
bueno, para ligarlo como a lo de los límites, creo que es muy importante, primero, entender que no es necesario como, pues, tener esto todo trabajado antes de vos poner los límites, porque este amor propio, pues, también se va a ir formando mediante vos aprendes como, cuáles son aquellos límites. Ahorita creo que vamos a darle un poquito más paso a eso, cómo los límites se relacionan con el amor propio y cómo también lo enaltecen. Pero creo que sí es muy importante esta parte del autoconcepto, del llegar a esa posición, a ese centro, más que todo, para poder discernir como, ok, ¿qué es lo que no me está resonando en este momento? ¿Qué es lo que sí voy a dejar pasar? Porque, como vos decís, o sea, creo que cuando cedemos esa emoción a otra persona, cuando le otorgamos ese título a otra persona, pues también estamos actuando mucho hacia el exterior, y creo que todos estos temas que estamos conversando el día de hoy es muy importante. Primero, pues, construir esa casa, ponerle la cocina, ponerle el cuarto, invitar cosas que aporten a esa casa, que la mantengan limpia, que la mantengan como a nosotros nos resuena, porque aparte lo que nosotros vamos construyendo internamente es lo que se nos va a ser reflejado externamente. Y creo que eso también es, pues, demasiado valioso, porque eso es lo que también va a ir como, yo me lo imagino como un círculo. Entonces, que si yo tengo mi amor propio en mi interior, voy a dar un ejemplo un poquito más sólido, porque creo que el amor propio puede extenderse hacia demasiadas cosas. Entonces, digamos que yo en este momento, una forma para yo cuidarme es dormirme a las 10:30 de la noche todos los días, y estoy siendo estricta con eso por mi propia salud, porque yo entiendo cómo me afecta cognitivamente. Ese hecho de dormirme a las 10 de la noche me puede transmitir ese sentimiento de seguridad. Ahora bien, si vos llegas y me estás proponiendo un plan que no se siente seguro y que es como salir más allá de las 10 de la noche, entonces ahí es donde como yo misma he forzado, o sea, como que he construido eso interno, y pues la vida te pone... capacidad de decir que no. Ajá, eso es muy importante, la capacidad de decir que no, creo que proviene de eso. Estás siendo estricta con eso, no porque se lo debes a alguien, estás siendo estricta con eso porque sabes que es lo mejor para vos, y por tanto tenés una mayor certeza de que decir que no, pues te va a traer beneficios a vos misma. Ahora te tengo una pregunta que creo que te va a gustar. Es un toque salida de los límites, y nos han dicho a veces que nos desviamos un poquito del tema central. Pero bueno, es nuestro podcast, entonces la pregunta que te iba a hacer era como si el amor propio, con todo lo que decís, lo ves más como un medio o como un fin, porque al final de cuentas, si lo vemos como un fin, creo que se está distorsionando un poquito lo que queríamos decir al principio, pero no sé cómo lo ves vos. Creo que el amor propio es un medio, porque aparte, si lo vemos como un fin, vamos a estar trabajando y tratando de construir algo que al fin y al cabo nunca se termina de construir, o nunca termina de tomar forma. Tal vez vos ya le terminaste de dar una forma de cierto nivel, y luego tu verdad cambia. Creo que es muy importante irse adaptando, y esto lo voy a ligar con los límites directamente, entonces no nos desviamos. Sí. Creo que el amor propio y la verdad pueden ir transformando eso que vos estás queriendo que contribuya a tu existencia. Porque, como ya hemos mencionado anteriormente, la verdad cambia de momento a momento. Mi verdad difícilmente va a ser la misma que hace un mes, que hace un año. Mi verdad va cambiando, pues, constantemente, y con eso también la definición de lo que es amor propio, la definición de lo que en este momento me beneficia y de lo que no, porque con el mismo ejemplo lineal de que yo me quiero dormir a las 10:30, si hay un momento en mi vida donde lo que quiero experimentar como para, pues, retroalimentar esa parte interna sean experiencias que me saquen de mi zona de confort, entonces yo te voy a decir que sí a ese plan. Pero depende mucho, yo creo, que de la verdad y de lo que estemos sintiendo en cada momento. Mira, creo que es algo muy bonito todo lo que decís, porque, y lo voy a conectar con una teoría general de Víctor Frank, que es un psicólogo, que el amor propio, como dices, y yo también lo veo así, es como un medio que nunca lo vas a terminar de construir. ¿Y para qué sirve? Siento, y ahí es donde entra la teoría. Víctor Frank propone algo que se llama la voluntad de sentido, que es, a final de cuentas, encontrar
mi sentido en la vida, o sea, cuál es mi misión en la vida. Más que inventar una, propone que se descubre una, y entonces, ¿cómo llego yo a ser esa persona? ¿Cómo llego yo a ser esa persona por la cual he sido destinado por la creencia que vos tengas? Y es mediante el amor propio, construyéndote una persona que cada vez sea más fuerte y que tenga cada vez más independencia y que pueda ser cada vez más sólido, digamos, este hogar que decimos, o más cerrado el círculo que vos decís. Y entre más cerrado o más construido tengas eso, pues mayor tienes chance de llegar a lo que vos quieras hacer. Ahora, hay un breve inciso, y justo aquí es donde llegan los límites, que siento que es un tema que tal vez no te lo comenté al principio, que es como límites primero internos. Por ejemplo, muchas veces cuando estamos tratando de, ¿verdad?, construir algo muy bonito para uno mismo, uno se está dedicando a muchas cosas, lo que sea, a veces uno se frustra porque las cosas no le salen bien. Y muchas veces esas frustraciones, de acuerdo a todo lo que dice este psicólogo, son, digamos, la manera en que nosotros respondemos ante ellas son mediante impulsos libidinales, o sea, purgamos, básicamente, sí. O sea, ya sea con la comida, con el licor, con las drogas, sí, con la masturbación, con el sexo, con lo que sea, purgamos con eso, porque es una frustración de nuestra libertad, de nuestra voluntad de sentir, de lo que queremos llegar a ser. Y entonces, y a mí me pasa mucho, yo soy una persona que a veces le da ansiedad y se muerde mucho las uñas. Entonces, un límite que yo tengo conmigo mismo es como cuando ya estoy así neurótico, comiéndome todas las uñas, ya es como, bueno, detectar ahora ya no más, o sea, ya no más, y es algo, un límite mío, meramente interno, que es, ¿verdad?, con la búsqueda de preguntarme, ok, ¿por qué me estoy mordiendo las uñas? ¿Por qué estoy haciendo eso? Entonces me descubro a mí mismo, y es parte de una construcción que uno, ¿verdad?, se tiene que hacer y se tiene que cuestionar para agarrar más libertad, y ahora sí poder no solo tener límites con uno mismo, sino límites externos, que creo que es lo que vamos con este podcast. Sí, creo que, bueno, ya ligando todo un poquito más, creo que lo que hablamos hoy como, o sea, como entre comillas, amor propio, es mucho como de determinación de qué es lo que estás sintiendo que te beneficia para ese momento. Y eso, ese mismo impulso, ese mismo centro, que al final creo que también pudimos concluir que al fin y al cabo es llegar como a ese centro de poder discernir qué es lo que me está aportando, qué no. Creo que de ahí también puedes tomar esas decisiones, esas limitaciones con vos mismo. O sea, a mí algo que me sucede y que ha sido muy beneficioso es poder llegar a escuchar mis pensamientos. En vez de prestarle atención a todos como si fueran la verdad, de hecho hay una frase que me gusta mucho, que es que por el hecho de que tengas un pensamiento, de que un pensamiento tuyo te esté hablando, no significa que está diciendo la verdad. Esto es algo muy importante que tenemos que tener a la mano, porque tenemos tantas voces tan diferentes que a veces nos podemos ir en un trance con muchas voces, con muchas repeticiones, con muchos círculos, que lo que nos están haciendo es poniéndonos en lugares cómodos o en lugares que simplemente estamos familiarizados con, y por ende no avanzamos porque seguimos en el mismo ciclo. Qué importante, madre, qué bonito. Y siento que eso es como límites con uno mismo. Sí, ponerte límite de como, ok, hasta acá le voy a dar tira a estos pensamientos y decidir qué quiero transformar esos pensamientos en. Y qué importante que primero propusiste esta parte interna, porque a mí se me ocurre que esos límites empiezan internamente. Cuando vos te empezás a notar estos pensamientos, empezás como a programarlos de cierta forma, porque cuando vos le pones un estate quieto y es como, no, en este momento no voy a dejar pasar esto, porque no todos esos pensamientos soy yo. Muchas veces tenemos pensamientos de otras personas, de nuestros familiares, de nuestros amigos cercanos, de los profesores que hemos tenido en nuestra existencia. Entonces creo que una herramienta que en general es muy positiva, pero que podemos proponer ahorita para este tema de los pensamientos con respecto al amor propio, es pensar en esos pensamientos como diferentes personas que te están conversando y que están teniendo una conversación súper dura, en donde no puedes escuchar la opinión de todas las personas que están ahí en el salón y decidir cómo ser como, ok, te quiero escuchar a vos, y a dirigir tu atención al que quieras. A veces tal vez inclusive la más fuerte no es necesariamente la que tenga razón, porque a veces viene como muy como del ego, de cosas del interior, ¿no? Entonces muy bonito como poner esos límites interiores como para cerrar
ese tipo de entradas a uno mismo, ¿verdad? Porque Sí. esos pensamientos, esas voces vienen, como vos decís, de un poquito más de afuera y las estás cortando justo antes de que lleguen a lo más interno de vos. Bueno, cambiamos de dimensión, como pueden ver los que están viéndonos por video, no les vamos a contar a dónde estamos. Y sí, está lloviendo muy fuerte, pero creo que llegamos a una parte del capítulo o del episodio donde realmente sentíamos que estábamos speaking some truth y la verdad creo que me sentía muy cómodo y con muchas ganas de seguir expresando lo que estábamos diciendo. Cerré, que para ustedes es un segundo, para nosotros un largo tiempo, el capítulo en lo que es los límites exteriores, ¿no? Como dándole entrada a ese tema una vez revisados los límites interiores. Entonces, para vos, ¿cómo empezás ahora a delimitar como maduramente tus límites exteriores? Ok, creo que una vez que está clara esa comunicación con vos mismo, porque en este caso es muy importante, como dijimos, prestarle atención más que todo a qué son esos pensamientos que estás teniendo, qué es lo que ya no vas a dejar entrar. Entonces, también darte cuenta cómo estás dejando pasar estos límites que una vez fueron mentalmente agotadores y que no te aportaban nada en el exterior. Entonces, revisar cuáles son aquellas personas que quizás vos sentís que no estás pudiendo vocalizar tu verdad, cuáles son aquellos lugares o aquellas situaciones que te estás metiendo conscientemente, ya sean salidas, lugares, clases, etcétera, en donde también está sucediendo este mismo patrón, como que no estás pudiendo expresarte en tu versión más pura y en como verdaderamente te sientes bien, te sientes cómodo, te sientes en paz y también como rodeada de amor. Creo que eso es lo más importante, bueno, para mí es lo más importante. Sí, a mí con respecto a eso creo que, bueno, hay algo súper famoso, ¿no? ¿Verdad? Como que hemos visto últimamente que es cuándo decir no y cuándo decir sí, ¿verdad? Como que normalmente hemos visto, o por lo menos yo he observado como que esta generación es un problema que muchos han hablado del tema, ¿no? De cuándo decir que no, que las personas tenemos problemas con, ¿verdad? Con rechazar oportunidades, rechazar ideas, rechazar salidas. Y entonces es encontrar, ¿verdad? Con respecto a este tema, qué límites míos internos estoy infringiendo al aceptar la invitación de otra persona, la invitación del mundo exterior. Entonces, con respecto a salidas, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo que es una salida, realmente normalmente, y hablando como en una cotidianidad, ¿verdad? Como de jóvenes, uno se expone mucho a la energía de otra gente, uno se expone mucho a un ambiente que normalmente es muy pesado, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que está mal, porque hay veces donde pues se necesita, a final de cuentas, se necesita para esa purgada, ¿no? Se necesita como si estoy muy frustrado o así, y yo sé que hay mejores maneras, pero bueno, a final de cuentas a uno le gusta la fiesta de vez en cuando, pero el problema va cuando estoy aceptando ir a estos lugares, cuando estoy aceptando ir a eso, porque no me estoy escuchando a mí y estoy eligiendo el ruido, ¿no? Estoy como eligiendo meramente el ruido, aunque, ¿verdad? Sé que puede ser que no la pase bien, sé que me puedo involucrar con muchísima gente energéticamente que me va a perjudicar. Entonces, en cuanto al límite exterior, eso se trata, es como, ¿verdad? Identificar cómo estoy perjudicando a esa proyección del futuro que estábamos hablando antes, ¿no? A mí, aquí importante, más allá de lo que estás diciendo, porque también creo que en un área laboral es importante medir que es eso que te está como llenando y que no. Ahora, le voy a dar paso a un tema muy importante, que es que tanto ahorita ya hablando desde un área laboral, en donde colaboramos con otras personas o colaboramos con nuestro propio trabajo, así como en un área social, si mi verdadera intención es como esto no me está funcionando, esto no está alineado, yo no voy a dar el rendimiento que puedo dar. ¿Y qué quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo que sí a un trabajo de hacer un ensayo y yo digo, bueno, tengo 2 días para sacarlo, entonces ya no tengo el espacio necesario y le dedico 10 horas hoy, 2 de esas 10 horas van a ser prácticas, van a ser funcionales, el resto no va a ser un trabajo que verdaderamente esté como estás a gusto como alineado. con tu rendimiento. Entonces darte cuenta
también cuáles son los límites con vos, porque por ejemplo, si yo tengo 2 días y puedo hacer 2 horas y 2 horas, ese ensayo me va a quedar muchísimo mejor, muchísimo más potenciado, muchísimo más expansivo, que si yo me canso, o sea, si me duermo a las 3 de la mañana tratando de escribir un ensayo y no poniéndome ese límite como de primero estoy cansada, estas son mis necesidades, estos son mis límites. Entonces, darte cuenta qué es lo que estás haciendo bajo ese espectro, qué es lo que estás haciendo con una energía baja, creo yo, qué es lo que estás haciendo que verdaderamente no tiene esa intención detrás. Y así como eso, o sea, le doy paso a ese tema. Sé que hay muchas veces, por ejemplo, si trabajas con un horario fijo o algo así, en donde efectivamente van a haber días en donde estás más cansada y no puedes decir como, bueno, me voy del site. O sea, como no se puede. Pero en estas ocasiones en donde podemos tener un poder de tanto nosotros decir como, bueno, hasta acá de tiempo, poner ese límite es amor puro. Porque aparte, si vos entregas ese ensayo, toda la carrera, todo como medio en burnout emocional tuyo, el resultado que estás brindando no es el más óptimo para la persona que se lo estés dando. Entonces, dándole paso ya, creo que con ese ejemplo, a otras cosas. Si yo en este momento tengo algo con vos que no está funcionando, digamos, la relación como la tenemos, o sea, vos sos de mis personas más cercanas, y llega un punto en donde hay un comportamiento tuyo que se está presentando y que me molesta. Si yo no te llego a decir, Nicolás, esto que estás haciendo me molesta, me estoy siendo infiel a mí y te voy a empezar a tratar diferente. Voy a empezar a tener micro cerrar, o sea, como muestras de cerrar el corazón de una mínima escala que se va volviendo más y más y más fuerte. Cuando digo cerrar el corazón, digo cuando ya empezás a cerrarte ante la otra persona, se empiezan a presentar las sensaciones como enojo, como irritación, todas estas sensaciones que al fin y al cabo, si yo te vocalizo el límite, es como darte un pedacito de esa apertura, darte el amor que yo necesito, y también te estoy explicando qué es lo que necesito recibir. Sí, y yo creo que con eso es innegable, como que a todos nos ha pasado, como, ¿verdad? Que una persona digamos, está irrumpiendo un poquito con nosotros y todo, y si no abarcamos el tema y digamos se lo chismeamos a otra gente o solo no se lo decimos, totalmente que uno como que empieza a actuar diferente con esa persona. Entonces, ¿verdad? Es como ponerle un ojo a eso, porque si bien la otra persona puede estar fallando, puede ser que verdaderamente el comportamiento de la otra persona esté mal, si vos no estás diciendo nada, pues realmente estás irrespetando tus límites, porque estás permitiendo que esa energía te contagie y eventualmente te contagia tanto que empiezas a actuar diferente, empiezas a poner resistencias con la otra persona. Y como vos decís, si tenemos un lazo muy cercano, imagínate lo perjudicial que es para una amistad tener un lazo tan cercano y no poder decir algo que verdaderamente te está incomodando. A la larga es como el fin de eso, ¿no? O sea, o se reprograman y encuentran una nueva manera de llevar la dinámica, o se acaba lentamente al final con el corazón, como vos decís, como cerrándose cada vez un poquito más. Y que duele un pichazo cerrar el corazón. Sí. Yo siento que duele un montón. Duele tanto que yo creo que uno tiene que, si uno no lo abarca, uno encuentra como soluciones no adaptativas, como eso que te digo, como ir a chismeárselo a alguien más, porque da mucha frustración. Te distorsiona toda la mirada. Sí, exacto, como que es muy frustrante. Entonces, como ojo con eso, ¿verdad? Ahora, yo te iba a decir como algo que decías con lo laboral, y no por ser laboral, porque no es explícitamente eso, es como cuando nosotros decimos que sí a algo que ya no queríamos ir ¿verdad? Ya nos tocó, o sea, ponete en que ya te embarcaste, ya te tocó ir, ya te comprometiste. ¿Cómo respetar tus límites una vez que ya los infringiste? Ok. Wow, sí, qué punto tan importante. Creo que estando ahí tenés que ser sincero a tu verdad, entonces, que esté en ese momento. Que bueno, pues no vas a dar el 100% porque no estás en la disposición, pero que entonces, si ya decidiste nuevamente a conciencia decir que sí a eso que le dijiste que sí, y ahora pues vas a ir, entonces moverte por el espacio de una forma que sea segura para vos. Entonces yo puedo decidir ir al brete y estar como con la cara larga, presentar una energía súper baja, o puedo decidir como, bueno, estas son mis circunstancias en este momento, cómo voy a transformarlas para que sea de mi mejor beneficio y para el mejor servicio de lo que me apunté a hacer. Siempre creo que es muy importante hacerle caso a lo que esté detrás,
esto es un tema totalmente diferente y no le he dado mucho paso a esto, pero sentir nuestras emociones verdaderamente es medicina y es súper importante. Yo no me puedo estar ya en el brete y negándome que estoy súper molesta. Tengo que aceptar que estoy súper molesta y decidir actuar después de ya entender que estoy molesta y entonces qué voy a hacer al respecto. Esto es un tema que, pues, para lograr hacer ese punto, ese balance entre la aceptación y la acción, pues sí es un tema más alargado, entonces si les gustaría escuchar de eso, creo que podría ser un tema completamente aparte, pero sí me ha servido muchísimo esto de reconocer qué es lo que estoy sintiendo y accionar a partir de eso. Entonces, ejemplo sólido, si estoy en un lugar en donde en este momento no quiero estar, pues... Y ya sea eso, no solamente laboral, ya sea eso, si te comprometiste con una salida con tus amigos, que al final te da pereza ir, porque eso pasa, pero ya te comprometiste, ya tienes que ir, ¿verdad? Perdón por interrumpirte, pero siento como que eso es lo importante también, ¿no? Como entender que sí, tenés esas emociones, son innegables, pero bueno, creo que la mejor manera de afrontar una situación no es cerrándote a ella, sino pues, ¿verdad? Obviamente entendiendo que la voy a pasar un toque mal, pero bueno, voy a vivir lo mayor posible en el presente para que esto suceda como de una manera orgánica. Sí, el balance está en eso que decís. Yo voy a seguir hablando muchísimo del concepto de cerrar o abrir el corazón. La verdad es que es algo como que me ha estado pegando mucho últimamente, lo he estado sintiendo muchísimo. Entonces, el balance está en aceptar esas emociones y seguir a pesar de eso abriendo el corazón a la experiencia y seguir aceptando y esto también y esto también y esto también es parte de lo que acepté y esto también es parte del aprendizaje y esto al fin y al cabo me va a aportar de cierta forma porque es energía que estoy dando. Entonces como aceptar esas emociones con un corazón abierto, porque lo que usualmente lo que usualmente sucede es que aceptamos esas emociones pero con un corazón cerrado y con un corazón terco que dice, bueno, estoy enojada y voy a actuar desde este lugar. No, el secreto está en aceptar esas emociones e igualmente seguir teniendo el corazón abierto, tener la mente abierta a lo que sea que esté sucediendo en ese momento. Y a la larga, como mínimo, así como mínimo, lo mínimo que vas a aprender es que ya no vas a volver a hacerlo. Sí. Y ojalá, y eso no es tan fácil, ¿verdad? Porque uno dice como, ya no voy a volver a salir a este lugar porque la pasé mal y la otra semana haces lo mismo. Entonces, es verdad. Tienes que ser estricto con tu propia palabra. Exacto, entonces, ese mínimo no es que es fácil, pero ojalá lo incorpores. Entonces, pues sí. Creo que el feedback para ya ir concluyendo es, una vez que tenés claridad en tu palabra, que eso es lo que estábamos hablando en el primer bloque de este podcast, séle fiel a tu palabra. Porque si vos le sos fiel a tu palabra, todo se te va a ir acomodando perfectamente. O sea, yo algo que he notado que también, o sea, puedo extender mucho más en este tema, es que de verdad, las palabras que vamos diciendo y lo que vamos interiorizando, tal vez al principio sean palabras, pero se van a ir integrando a tu vida. Y para mí eso ha sido mucho de aceptar solamente las cosas que siento en alineación, tanto en el área laboral, tanto con las personas. Y ha sido todo un reto, también muy doloroso, como sentir rechazo ante ciertas personas. También desprenderse. Creo que el proceso de sanar pues es muy extenso y otro de los temas que podemos hablar, de hecho el próximo que hablemos puede ser lo doloroso que puede ser también crecer y como hacerle caso a las emociones. Sí. Pero creo que la clave está mucho en escucharse y honrar tu palabra, porque tu palabra es sagrada. Y si tu cuerpo te lo está diciendo es por algo. Sí, no, yo como palabras para finalizar, sí creo que es importante lo que decís también, que al final el amor propio, como he dicho, es un medio, pero entre mayor uno tenga como fortaleza en sí mismo, crecimiento en sí mismo, pues, verdad, desde lo personal creo que es más fácil identificar y poner límites. Y que sí, que ese proceso, ¿verdad? Ese medio que es el amor propio a veces involucra desprenderse y duele, pero bueno, sí duele, pero sabes que te estás haciendo más fuerte, Dima, creo que lo vale, sobre todo para en vos mismo encontrar un propio hogar. Sí. Entonces sí. No, y si duele y si es incómodo, sí lo es. Esa es la verdad, sí lo es, pero al fin y al cabo
no te quedes en el túnel porque es cómodo, Ujú. sino que duela, pero que te haga avanzar hacia el otro lado del túnel. Period. Y bueno, con eso concluimos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado ambos bloques. Y pues sí, nos vemos en el siguiente episodio.